Enseguida cedemos el uso de la palabra al doctor Joaquín Ordóñez Cedeño, quien es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, integrante del Cuerpo Académico Estudios Constitucionales y del Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, doctor Ordóñez. Buenos días. Gracias, doctor Irán. Buenos días. Buenos días a todos los colegas. Un gusto volverlos a ver en este evento académico. Después de 2 semanas de un poco de inactividad en cuanto a este seminario, me da mucho gusto volverlos a ver y sobre todo volverlos a escuchar con estas ideas refrescantes e interesantes. Desde luego también el derecho de acceso a la justicia se vuelve un tema de mucha importancia, sobre todo para los que tenemos de formación jurídica, porque precisamente el tema de la justicia, ya lo dijo la doctora Lu, el tema de la justicia es un tema cuyo concepto es trabajado durante todo el ejercicio profesional de los abogados. Y no solamente como concepto filosófico, que es sumamente importante, sino también desde el punto de vista del efecto que tiene en la sociedad, ¿no? El real efecto que tiene en la sociedad la justicia. Pero ahora, más que nunca, con relación al tema de la pandemia, con esta crisis sanitaria que nos está a todos azotando, surgen algunas interrogantes que deben de ser contestadas precisamente por el efecto que ha estado teniendo la pandemia y las medidas implementadas por el Estado, ¿no? Una de esas preguntas tiene que ver con la competencia de la Federación y sería, ¿cuál es la competencia de la Federación ante la crisis sanitaria, ¿no? Bueno, la competencia tal vez la encontramos de manera expresa en las leyes y en la Constitución, pero a lo mejor deberíamos de preguntar cuál debería de ser la competencia de la Federación ante la crisis sanitaria, porque tal vez esa competencia que está establecida tal vez invade otros derechos humanos o tal vez restringe otros derechos humanos y perjudica más de lo que trata de beneficiar, ¿no? Otra de las preguntas sería con relación a los estados. ¿Es competencia de los estados restringir y suspender los derechos humanos por la crisis sanitaria? Y esta pregunta es muy adecuada porque hemos visto, al menos en México, hemos visto que algunos de los estados de la República han estado restringiendo, suspendiendo en algunos otros casos ciertos derechos humanos con el pretexto o con la justificación de la crisis sanitaria. De tal manera que esto nos puede llevar a otra pregunta, que es, ¿la autoridad sanitaria puede restringir derechos humanos? De acuerdo con la Constitución, por supuesto, el 73 constitucional, parece ser que sí. Parece ser que de entrada sí puede restringir derechos humanos, pero desde luego tendríamos que revisar los criterios internacionales, ¿no? Los instrumentos internacionales que también ya se mencionaron aquí. El doctor Jorge Olvera nos mencionó varios criterios y varios instrumentos internacionales y se deben de tomar en cuenta precisamente para eso. Obviamente, como les comentamos un rato, con las medidas implementadas por la pandemia, hubo, además de muchas circunstancias que fueron establecidas con la finalidad de supuestamente salvaguardar los derechos humanos, también se consideró, precisamente con esa finalidad, se consideró que la administración de justicia era una actividad esencial. Entonces se implementaron medidas en las que se restringían ciertas actividades incluso del Estado, salvo las que fueran de actividad esencial, ¿no? Y se consideró a la administración de justicia precisamente como una actividad esencial. No obstante esto, no obstante esta medida y esta aclaración o esta excepción dentro de la excepción que se estableció por parte de las estrategias estatales, la Suprema Corte de Justicia y algunos tribunales de los estados han emitido suspensiones de plazos y de términos procesales. Y ahí mismo se estableció algo que yo llamaría también, ¿no?, una excepción dentro de la excepción, ¿no? Estamos en una situación excepcional, a lo mejor de facto, no tanto de declaración, pero dentro de esa situación excepcional existen excepciones para la excepción, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia y algunos de los tribunales que emitieron acuerdos suspendiendo los plazos y los términos procesales, establecieron excepciones para esta suspensión de plazos y términos procesales, diciendo que solamente fuera para los casos urgentes. La excepción sería para casos urgentes. Si no se trata de casos urgentes, entonces se suspenden los plazos y los términos procesales. Y aquí sobreviene otra pregunta, ¿no? Estamos llenos de preguntas y de interrogantes. La pregunta que sobreviene es, ¿cuáles son los casos urgentes, no?
o por qué son esos los casos urgentes que se establecen precisamente en las medidas y en las estrategias implementadas, ¿no? ¿Por qué esos y por qué no otros? Valdría la pena preguntarle tal vez a los justiciables o a los solicitantes, a los ciudadanos solicitantes de la justicia o de la intervención de los órganos de justicia, si su caso es o no urgente, ¿no? Tal vez valdría la pena preguntar esto antes de poder implementar una excepción dentro de la excepción como lo que estamos viendo ahora. De tal manera que esta me parece que es una pregunta que debe de responderse y que está en relación, por supuesto, con el concepto de justicia y con el concepto de la justicia versus la pandemia o la crisis sanitaria que estamos viviendo. Y por mi parte sería cuanto. Muchas gracias. Al contrario, estimado doctor, muchísimas gracias a usted por sus palabras y por continuar también alimentando el debate sobre el acceso a la justicia en época de la pandemia y la llamada nueva normalidad, que a ciencia cierta no sabemos bien a bien en qué consiste esa misma nueva normalidad, pero que sí nos pone usted como un gran referente, un tema trascendental, el de la competencia para la suspensión de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. ¿Quién es la realmente autoridad competente para hacerlo cuando no existe ni siquiera una norma jurídica vigente en este momento que nos establezca un periodo de restricción de medidas de confinamiento o que nos impida el libre ejercicio de los derechos humanos? Muchísimas gracias, estimado doctor. Enseguida le cedemos el uso de la palabra a el doctor Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. El doctor Rodríguez Vázquez es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor investigador en la Universidad Juárez del Estado de Durango e investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias, doctor Irán. En primer lugar, sí quiero dar las más cumplidas gracias a mi estimado amigo, el doctor Enrique Uribe, que me formuló la invitación a participar en este importante seminario, y dar un saludo al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, así como a todas mis compañeras y compañeros que están presentes, en especial a la doctora María del Pilar Olmedo, una persona muy estimada por su servidor. Bueno, a mí me parece muy interesante el tema del que hoy versa este seminario, que es el acceso a la justicia, y en este aspecto quiero mencionar 4 cuestiones concretas. En primer lugar, me referiré a la capacidad de respuesta, a mi juicio, que han tenido los órganos que se encuentran encargados del sistema de justicia en general. Y aquí quiero mencionar que en principio me ha parecido en los primeros días, las primeras semanas en que se decretó el estado de emergencia, me parece que fue una respuesta lenta, y con ello le pega en concreto al artículo 17 constitucional en lo que se refiere a que se dicten las sentencias de una manera pronta. Obviamente que el sistema de justicia, esa respuesta lenta no únicamente fue del sistema de justicia, sino de diversas instituciones, a tal grado que la sociedad civil en esos primeros días es la que tuvo que tomar ciertas acciones motu propio, como sucedió con las universidades, de suspender actividades. Sin embargo, con el paso del tiempo se han ido dictando los acuerdos correspondientes para tratar de agilizar lo que se refiere en concreto a la impartición de justicia. En segundo lugar, me parece importante resaltar lo de la cuestión de la capacidad tecnológica. Me parece que ha quedado de manifiesto la diferencia en capacidad que tienen los diferentes tribunales superiores de justicia y el Poder Judicial de la Federación. Creo que hemos sido testigos como pues, la Suprema Corte, con la capacidad tecnológica que tiene, ha tomado la batuta a ese respecto, y algunas entidades federativas, creo que es el caso del Estado de México. Sin embargo, otras, debido a esa capacidad tecnológica, han retardado algunos aspectos de la impartición de justicia. En tercer lugar, me parece que una vez más queda de manifiesto la falta de recursos con la que cuentan algunos tribunales superiores de justicia para implementar estas nuevas tecnologías y hacer posible que se sustancien ciertas etapas del procedimiento
a través del uso de la cuestión tecnológica. En pues tengo la experiencia como presidente del Tribunal Superior que fui a principios de este siglo, de que dentro de los presupuestos de egresos en cada una de las entidades federativas, por lo general, si bien no todos, pero sí una gran parte de los tribunales superiores de justicia quedan rezagados a la hora de reparto de recursos. Y en una cuarta cuestión, pues también poner de manifiesto que debido a las medidas que se adoptaron inicialmente y también posteriormente en algunos, bueno, en todos los tribunales superiores de justicia, en algunos sí se han creado fuertes conflictos con las barras de abogados, con las y los litigantes que tienen como su principal fuente de ingreso el dinero que les pagan vía honorarios por los litigios que están llevando a cabo en los tribunales. Y esto ha provocado en algunas entidades federativas fuertes conflictos entre las barras de abogados y los tribunales superiores de justicia, no en todas, pero en las que ha habido conflicto, incluso se ha llegado a la intervención de ciertos órganos protectores de los servidores públicos que laboran en los tribunales y han tenido intervención los sindicatos. Y se ha hecho ahí una interesante discusión entre lo que es las barras de abogados, los sindicatos y la autoridad jurisdiccional. Entonces, dada esta situación, pues me parece que es importante meditar sobre estos cuatro aspectos y muchos otros más, porque finalmente lo que se trata de hacer realidad es lo que establece el artículo 17 constitucional en el sentido de garantizar el acceso a la justicia a todas las personas. Y mencionar que lo recalco en este aspecto, ya para concluir, de que incluso el artículo 29 constitucional, que no había sido mencionado por mis compañeras y compañeros que me precedieron, el artículo 29 constitucional establece que en tratándose de situaciones como la que actualmente padecemos, hay una serie de derechos humanos que no se pueden restringir ni suspender, y dentro de ellas se encuentran las garantías judiciales, las que sean indispensables para hacer la protección de los derechos humanos, lo cual ha sido corroborado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sendas declaraciones que emitieron cada una de ellas el 9 de abril de 2020, en el sentido de que se debe garantizar el acceso a la justicia y para que exista una real protección de los derechos humanos. Hasta aquí dejo mi primera intervención. Muchas gracias por su atención. Al contrario, estimado doctor, muchas gracias a usted por sus palabras y por colocarnos sobre la mesa de análisis estas dos cuestiones que se encuentran estrechamente ligadas. La ausencia, por una parte, de los recursos económicos, financieros, de algunos poderes judiciales, obviamente la capacidad económica del Estado ha incidido de manera definitiva en también determinar qué tipo de asuntos son los que tendrían una prioridad, si me permiten la palabra, o cuáles tendrían una urgencia. Pero también deja usted muy en claro la existencia de una respuesta lenta, una respuesta tardía por parte del Estado mexicano para poder afrontar esta situación, la cual indudablemente frente a las recomendaciones, las declaraciones e instrumentos internacionales de derechos humanos y los criterios emitidos al respecto, indudablemente que generan una colisión entre el acceso a la justicia y el disfrute, de los derechos humanos en plenitud. Muchísimas gracias, estimado doctor, por su intervención, y le escuchamos en la siguiente ronda. Enseguida le cedemos el uso de la palabra a el coordinador de estos trabajos, al líder del Cuerpo Académico de Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la UAM, al doctor Enrique Uribe Arzate, quien es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y exdirector de la Facultad de Derecho. Adelante, doctor. Bienvenido.
tocado un tema, una serie de temas en este seminario, sin duda fundamentales para la vida humana, que hoy nos ha convocado, me parece, es de todos estos uno fundamental, porque tiene un carácter instrumental precisamente para que los derechos humanos, los derechos puedan ser exigibles, puedan ser atendidos. Evidentemente, el acceso a la justicia tiene como propósito el poder. Doctor Enrique, no se le oye, no se le escucha bien. ¿No se escucha nada? ¿No se escucha? A ver nuevamente, doctor, para verificar su audio. ¿De esta manera se escucha? Es perfecto ahí. Ya se escucha mejor. ¿Escucha? Se escucha mejor. ¿Qué se escucha? Perfecto. Se escucha mejor. ¿Ahora se escucha? Sí, doctor, se escucha bien. Perfecto. Eh, hace un instante se oía mejor. Muy bajito. Bajito. ¿No? Ya. ¿Escucha? Bueno, continúa entonces. Decía que hemos tocado una serie de derechos a lo largo de este seminario y considero que el que ahora se toca en esta sesión es uno de los derechos instrumentales que mayor relieve tiene precisamente para que el acceso a la justicia pueda ser considerado como un mecanismo para el empoderamiento de los titulares de derechos. Ya hemos mencionado, antes de el uso de la palabra, una serie de requisitos, condiciones y retos que enfrenta precisamente el acceso a la justicia. Sobre todo, como lo decía Felipe hace un momento, Felipe Betancourt, ahora en la pandemia, pero incluso antes de la pandemia, como ya te lo contextualizado. Por tal razón, considero que el análisis de esta cuestión tiene que considerar el carácter universal de este derecho y la fuerza o el carácter o la naturaleza motriz precisamente del acceso a la justicia para hacer que los derechos humanos puedan ser llevados precisamente a su disfrute y apropiación por parte de sus titulares. Me preocupa, en términos generales, la textura que tiene el Estado constitucional y que precisamente se basa en la garantía de los derechos humanos y el control del poder. Sabemos que estas son las reglas que se establecen para el Estado constitucional y por eso, sumándome a las preguntas que hacía Joaquín en su momento, pues considero que aquí le faltan también otras inquietudes porque tenemos que preguntarnos si los mecanismos para la garantía de los derechos humanos, los mecanismos de acceso para la garantía de los derechos humanos como mecanismos de acceso a la justicia alcanzan, son suficientes, están adecuadamente diseñados o simplemente son insuficientes y no sirven para el propósito que deberían hacerlo. Es una pregunta fundamental, está muy dura que tenemos que hacernos, porque existe la idea ahora, como lo sabemos, de hacer una conversión o transformar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y entiendo con esto a todo el sistema no jurisdiccional de protección a derechos humanos, se dice en una Defensoría del Pueblo. Y lo que me llama la atención de este eslogan del gobierno es que dice que ahora sí va a defender los derechos y se va a evitar la simulación. Me pregunto entonces si durante todos estos años, más de 25 que llevan los organismos públicos defensores de derechos humanos, pues estos se han dedicado solamente a la simulación y no han sido capaces de trabajar a favor de estos derechos. Y en la segunda cuestión, referente al control del poder, evidentemente los mecanismos para el aseguramiento de los derechos de los habitantes tienen que ver con este acceso a la justicia. Entonces, me parece que en esta segunda parte nos faltan instrumentos adecuados para poder hacer justicia a los habitantes cuando sus gobernantes son incurren en actos ilícitos, enriquecimiento, etcétera.
Tomo o retomo más bien las palabras de la doctora González Chávez hace un momento cuando hablaba de un concepto que me parece fundamental en lo que vamos a tratar el día de hoy. Se refiere a la justicia solidaria, como ella la ha llamado, que considero que viene muy bien a unirse o a confirmar una idea que hemos venido trabajando sobre la vocación solidaria del Estado, el humanismo y la solidaridad que deben de identificar al Estado precisamente para hacer frente a los problemas que hoy tenemos en medio de esta pandemia. Problemas como pobreza, creo que es la primera que tendríamos que mencionar, discriminación es otra que considero esencial, ya lo decía el doctor Olvera hace un momento, el tema fundamental de que haya un tribunal para que todo aquel que se queje con justicia tendría que ser una parte instrumental, pero no debemos perder de vista que tal vez antes que eso, el diseño del Estado, el diseño constitucional que se haga del Estado y del tipo de justicia, como lo decía la doctora González Chávez hace un momento, la justicia solidaria que ella menciona, tienen que ser la directriz de estos esfuerzos. Perdimos el audio, doctor. Estimado doctor, perdimos su audio. Perdimos el audio. Adelante, doctor. Bien, expresamos una sincera disculpa a nuestros participantes, a nuestros asistentes a esta sesión. Son circunstancias que se llegan a dar en este tipo de transmisiones. Estamos intentando recuperar la transmisión con el doctor Enrique Uribe, quien nos estaba mostrando un planteamiento por demás interesante. Lo hemos recuperado. Adelante, doctor Uribe, si gusta continuar con su intervención, por favor. No, seguimos sin audio, doctor. No. A ver, ahí, doctor. ¿Ahora? Sí. Bueno, si me escuchan entonces puedo continuar. Por supuesto, doctor. Muy interesante su... Yo no escucho nada, le pido al doctor Irán que solamente me levante la mano cuando ya se haya vencido mi término, mi tiempo, y yo continúo hablando entonces si me escuchan. Decía que, rápidamente, porque ya me comí mucho tiempo, que el acceso a la justicia es un mecanismo para empoderar a los titulares de derechos. Hoy lo que estamos viviendo como un gran desafío es precisamente que el Estado constitucional asentado sobre la idea de la defensa de los derechos humanos y el control del poder tiene que llevarnos al planteamiento que hacía la doctora González Chávez sobre la justicia solidaria. Es decir, que a las preguntas que ya hizo Joaquín se suman estas que siguen. Si el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos tiene un futuro con certidumbre, ahora que se pretende hacer un cambio en la CNDH por la Defensoría del Pueblo, como se dice. Me llama la atención, lo comenté, no sé si lo escucharon, y me preocupa que en el eslogan que se maneja se mencione que la CNDH ahora sí va a ser una defensoría y va a dejar atrás la simulación. Yo no sé si esto sea cierto, lo negaría por lo menos por cuanto hace a la época en que yo formé parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, porque el trabajo que ahí hacíamos hace muchos años y entiendo el que se hace ahora es un trabajo serio. Y por otra parte, en cuanto al control del poder, creo que faltan mecanismos precisamente para que esos derechos humanos, el acceso a la justicia y la garantía de los derechos humanos pueda ser un asunto cotidiano en nuestras vidas. Por tanto, en el planteamiento que se ha hecho respecto a la justicia solidaria, creo que casa bien, decía hace un momento, con un aspecto o un principio que venimos manejando, que es el de la vocación solidaria
y la vocación humanista que debe tener el Estado ahora en esta pandemia. Creo que siempre lo debió haber tenido el Estado, pero ahora en estos problemas que tenemos tan críticos, el auxilio a los más desvalidos, a los más vulnerables, tiene que ser un tema fundamental para el Estado. Por tanto, el derecho de acceso a la justicia tiene que plantear, como bien se ha dicho, a qué justicia nos referimos, a qué mecanismos tenemos para el acceso a la justicia y particularmente conectarlo con temas como la pobreza, el combate a la pobreza, a la discriminación, la desigualdad que tenemos en nuestro país, para cumplir con ese ideal que también fue mencionado de hacer que aquel que se queje con justicia siempre tenga un tribunal que lo escuche. Me parece entonces que al margen de la proyección instrumental que puede tener el acceso a la justicia y del cual ya se ha hablado ahora, independientemente de todo esto, la configuración teórica, la configuración epistemológica de la justicia y la vocación solidaria o la justicia solidaria del Estado tienen que ser un tema esencial en lo que aquí corresponde. Por tanto, para concluir, me parece que en el marco de estos desafíos que ahora enfrenta el Estado, tenemos que hacer primero esta proyección de la justicia, qué se entiende por justicia, qué es lo que vamos a procurar como Estado constitucional, de qué manera se pueden articular con mayor eficacia, con mayor prontitud, las fiscalías y los tribunales, y sobre todo en el combate a la corrupción que todavía padecemos en estos campos, saber que hay una parte final que se refiere a la reparación del daño, particularmente de las víctimas. En esto creo que el Estado tiene que trabajar muy fuerte para complementar o completar el círculo en lo que se refiere a la actuación de los tribunales, con base, como ya lo he mencionado, en la existencia de una configuración teórica adecuada, un escenario o un contexto también adecuado y proclive a la justicia solidaria que menciona la doctora González Chávez, y desde luego la atención a los más vulnerables, como lo hemos venido trabajando a lo largo de este seminario. Les agradezco mucho su atención y mil disculpas por los problemas técnicos de esta máquina que tengo aquí enfrente. Gracias, señor moderador. Al contrario, estimado doctor, muchas gracias a usted por, en esta, digamos, segunda parte de la primera intervención, habernos hecho una recapitulación de todo lo que fue su intervención en términos in extenso, en donde le decíamos nosotros cuando no nos aparentemente escuchaba, era muy interesante el planteamiento y cómo usted ha podido recuperar los elementos que nuestros anteriores panelistas comenzaron a sembrar en este análisis del derecho de acceso a la justicia. Nos resulta muy interesante el planteamiento y la recuperación que hace usted en el sentido de cuál es el futuro, son sus palabras textuales, cuál es el futuro del sistema no jurisdiccional de los derechos humanos en el caso muy particular de México, en donde se tendría la necesidad de hacer desde la perspectiva académica y científica una evaluación de todos y cada uno de los años que han transcurrido desde la instauración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus homólogas en las entidades federativas. Pero no solamente vista desde una perspectiva estrictamente académica, sino también desde una perspectiva de corte o de carácter político, porque pareciera que estamos asistiendo y recordando viejas ideas, se están, digamos, exhumando desde el propio poder ciertas posiciones ideológicas para la implantación de un régimen político. Y esto, sin lugar a duda, pues bueno, la doctrina y la teoría, tanto política, la teoría del Estado y lo que es particularmente la teoría del control del poder, tienen mucho que dar. Y finalmente, rescatar también de su postura el germen que debe de alimentar a esta justicia, no vista solamente, que decíamos hace unos instantes, como un tema de litigio, sino como una circunstancia de Estado en donde la justicia es un concepto mucho más amplio, un concepto a favor de todos, pero también muy particularmente de los más vulnerables, de los más desfavorecidos. El combate a la pobreza, la no discriminación, son temas que tenemos también que atender
y que sin lugar a duda también darán mucho de qué hablar en las siguientes sesiones de nuestra red internacional en este seminario. Muchísimas gracias, estimado doctor Uribe, por sus palabras que nos alimentan y estimulan la reflexión académica.